En los 80 la juventud dejó de ser una simple etapa para convertirse en el producto más deseado del planeta. Las pantallas se llenaron de rostros perfectos, sonrisas eternas y melodías que se te quedaban estancadas en la cabeza. Eran jóvenes, coloridos y luminosos, símbolos de una nueva era hecha de sintetizadores, hombreras y promesas de amor eterno, donde el pop nunca volvió a ser el mismo. Iconic presenta un viaje en el tiempo hacia la fiebre, el brillo y la locura que desató el teen pop hace 40 años y cómo los 80 reestructuraron para siempre la industria del pop. Hola y bienvenidos sean a una nueva entrega de Iconic. Hoy viajaremos directo a los años 80, una década en que los sueños se cantaban con melodías pegajosas, la inocencia se vendía en cintas de cassettes y los recuerdos quedaban en un VHS. Soy un poeta. El teen pop de los 80 no solo nos dio ídolos y grandes canciones, también cambió la forma en que el pop se vendía y se veía. Así que prepárate para revivir la fiebre y la locura de un fenómeno juvenil que conquistó a todo el mundo. Los años 80 fueron una explosión de color, optimismo y consumo. La juventud dejó de ser una simple etapa de la vida para convertirse en un mercado. Las marcas, la televisión, la música y el cine apuntaron directamente a los adolescentes, vendiéndoles una identidad lista para usar, divertida, rebelde y aspiracional. Ser joven era una actitud, un estilo, una forma de vida y sobre todo un negocio redondo. MTV nació en 1981 y ese hito cambió para siempre las reglas de cómo funcionaba la música pop en el mercado. Por primera vez, los artistas ya no solo sonaban, también se veían, por lo que las discográficas no tardaron en poner frescura al panorama, reinventando el pop adolescente para siempre, una fantasía vendible lista para consumir. A comienzos de los 80, el pop juvenil se llenó de sintetizadores, ritmos electrónicos y letras simples. La clave ya no era la profundidad, era la emoción instantánea. Música hecha para el presente, para sonar en la radio y quedarse pegada en tu cabeza. Grupos como Wham capturaron ese espíritu, eran lúdicos, carismáticos y con mucho estilo. George Michael y Andy Ridley no solo cantaban, representaban una vida idealizada, ligera sin problemas. Era el sueño ochentero de la libertad y la eterna juventud. Su música tenía algo contagioso y en una década que adoraba el exceso, Wham ofrecía una versión brillante del optimismo con un entendimiento profesional de lo que significaba ser una estrella del pop. Wham pasó de ser un dúo juvenil local a un fenómeno global. Fueron los primeros artistas occidentales en tocar en China. Vendieron más de 30 millones de sus discos entre 1982 y 1986, posicionando más de 3 sencillos en las listas globales y un himno navideño contemporáneo, formando parte de la llamada segunda invasión británica al mercado de la música. En 1986, Wham se disolvió. George Michael buscaba crear música dirigida a un público más adulto, dejando atrás un pop adolescente que ya no lo representaba. Tras la clase magistral de nuevo pop adolescente de George Michael en Wham, el género volvió a dominar la escena y en el momento de la separación del dúo, una nueva generación de artistas jóvenes siguió el molde intentando capturar esa misma chispa. Antes de New Kids on the Block, existió un grupo que escribió el manual del pop adolescente, New Edition. Formados en Boston a comienzos de los 80, el quinteto mezcló las armonías de los Jackson 5 con el sonido fresco del R&B urbano para apoderarse de todas las listas norteamericanas. Su álbum debut, Candy Girl, de 1983, fue un éxito inmediato, llevando el teen pop afroamericano nuevamente al tope de las listas, definiendo la fórmula de la boy band moderna: 5 chicos, distintas personalidades y una sola energía.
Con hits como Cool It Now, If It Isn't Love y Can You Stand the Rain dominaron el panorama antes de que los conflictos internos separaran al grupo. Vendidos como los herederos naturales de Wham, Bros, formados por los hermanos Matt y Luke Goss junto a Craig Logan, se convirtieron en ídolos absolutos en 1987, generando la histeria entre los adolescentes británicos y agotando cada concierto en cosa de minutos. La vida del grupo fue breve. Ya para principios de los 90 tomaron caminos por separado. Luke Goss se reinventó como actor en Hollywood, mientras su hermano Matt y Craig Logan siguieron vinculados con la industria de la música británica. Poco después llegó el cuarteto Brother Beyond, que fue uno de los grupos que mejor reflejó la transición del pop adolescente de mediados de los 80. Con Nathan Moore al frente, alcanzaron su punto máximo con la canción The Harder I Try, producida por el trío Stock Aitken and Waterman, responsables también del sonido de Rick Astley, Samantha Fox y Bananarama. Si hubo una voz que simbolizó y marcó la infancia juvenil de los años 80, fue la del inglés Limahl. Tras dejar su grupo Kajagoogoo, lanzó The Neverending Story, tema principal de la película del mismo nombre, una canción producida por Giorgio Moroder que logró posicionarse en el top 10 de más de 20 países durante 1984 y que aún traspasa generaciones gracias a la película. En 1985, The Jets se presentó como una banda familiar compuesta por 8 hermanos. El grupo conquistó las listas de Billboard y la de los corazones adolescentes, con canciones como Crush on You, que más tarde se convirtió en la canción debut de Aaron Carter, y You Got It All, esta última grabada por Britney Spears en 1997 para su primer álbum, pero quedó descartada y se incluyó posteriormente en algunas ediciones de su segundo disco en el año 2000. Pero mientras los chicos acaparaban las portadas, una nueva generación femenina comenzaba a reclamar su espacio. Las discográficas descubrieron que el público adolescente no solo quería ídolos, también quería verse reflejados en ellos. A mediados de los 80 aparecieron dos nombres claves para el teen pop, Debbie Gibson y Tiffany, dos adolescentes con apenas 16 años que desde lugares muy distintos transformaron el sueño ochentero en algo propio. Debbie Gibson era la niña pródigo del pop adolescente. Criada en Long Island, la cantautora comenzó a componer y grabar sus maquetas a muy temprana edad y a los 16 años ya escribía, producía y cantaba su propio material, algo prácticamente inédito en la industria que en ese entonces rara vez daba el poder creativo a las mujeres tan jóvenes. Debbie Gibson debutó en 1987 con su disco Out of the Blue, catapultando el estrellato en el pop adolescente con éxitos como Only in My Dreams y Shake Your Love. En 1988 fue presentadora de la primera edición de los Kids' Choice Awards de Nickelodeon y ese mismo año hizo historia al convertirse en la artista más joven en escribir, producir e interpretar un número 1 en el Hot 100 de Billboard con su ahora clásico Foolish Beat. En 1989 llegó su segundo disco, Electric Youth, que alcanzó el número 1 en los Estados Unidos y fue top 10 en más de 25 países, acompañada de una intensa campaña de marketing y 3 sencillos top 20. El primer single del disco, la balada Lost in Your Eyes, permaneció 3 semanas en el número 1 de la Billboard Hot 100, convirtiéndose en la mujer más joven en tener un álbum y un sencillo simultáneamente en la cima de las listas, marcando un precedente para el pop adolescente que llegaría a fines de los 90. El mismo año que debutó Debbie Gibson, surgió Tiffany, otra de las grandes sensaciones del pop adolescente.
Nacida en California, comenzó cantando en concursos y programas de talentos, hasta que en 1987, con solo 15 años, lanzó su álbum debut. Su versión del clásico I Think We're Alone Now, original de Tony James, arrasó en todo el mundo. Alcanzó el número 1 tanto en la Billboard Hot 100 como en el Official UK Single Charts. En 1988 presentó su segundo disco, que incluye el hit All This Time, y a pesar de que tuvo un éxito similar a su primer disco, su popularidad comenzó a disminuir con el fin de la década. Tiffany intentó reinventarse con un sonido más adulto y colaboraciones con productores de rock, mientras Debbie Gibson exploró el teatro musical y participó en Broadway, demostrando su versatilidad artística. Ambas, sin embargo, crearon un prototipo en el pop y quedaron grabadas en la memoria colectiva como las primeras estrellas femeninas del pop adolescente que tomaron el mando en una industria diseñada por adultos. La prensa y las discográficas se encargaron de alimentar una supuesta rivalidad entre Debbie Gibson y Tiffany. Eran las dos grandes estrellas adolescentes del momento, así que vender la idea de competencia ayudaba a mantenerlas en los titulares, pero en realidad no había tal enemistad, y con los años ambas dejaron claro que siempre hubo una admiración y respeto mutuo. Incluso han compartido escenario en giras nostálgicas y participaron juntas en una película del 2011, demostrando que lo suyo nunca fue una competencia. En 1987, desde Australia, una actriz de telenovelas llamada Kylie Minogue se transformaba en la nueva sensación del pop global. Bajo la maquinaria del grupo de productores Stoddard and Waterman, la convirtieron en la estrella pop perfecta, dulce, enérgica y con un disco debut lleno de potenciales éxitos, que terminó por convertirse en el álbum más vendido de la década de los 80 por una artista femenina. Y lo que se pensó que sería una estrella pasajera, con el tiempo Kylie Minogue se reinventaría una y otra vez, convirtiéndose en una de las estrellas pop más longevas del planeta. Desde Los Ángeles y tras aparecer en la serie musical Kids Incorporated, Martika se lanzó como solista en medio de la ola del pop adolescente de fines de los 80. Su álbum debut de 1988 alcanzó el puesto número 15 en la Billboard 200 de los Estados Unidos y 11 en los charts oficiales del Reino Unido, además de generar dos éxitos globales, Toy Soldier y I Feel the Earth Move, original de Carole King. Con apenas 12 años, Tracy Spencer irrumpió en el panorama estadounidense como una de las voces más jóvenes y talentosas del R&B pop de los 80. Tras ganar un concurso televisivo, firmó con Capitol Records y se convirtió en un símbolo del talento adolescente. A su alrededor surgieron artistas como Shanna, Alicia, Shinase y ya de años antes, Stacy Q, quienes también reforzaron la escena del teen pop de la década. Para finales de los 80 el pop femenino ya no era una excepción, era el motor principal de la música juvenil. Las chicas no solo cantaban, sino que definían las tendencias, el sonido y las actitudes. El teen pop se había convertido en una fuerza global y pronto los chicos iban a contraatacar. A fines de los 80 el pop adolescente encontró sus nuevos reyes. Cuando George Michael se lanzaba como solista y Madonna conquistaba el mundo, un grupo de 5 chicos de Boston irrumpió con una fórmula que parecía salida de laboratorio. Buena apariencia, coreografías sincronizadas, canciones pegajosas y una actitud entre la inocencia y la rebeldía. Ellos eran New Kids on the Block. Formados en 1984 por el productor Maurice Starr, quien antes había impulsado a New Edition, la banda fue cuidadosamente construida. Cada uno representaba un arquetipo, un rol dentro del grupo, algo que los fans podían elegir, admirar o amar. Su primer éxito llegó en 1988, pero fue con su segundo álbum, lanzado al año siguiente, lo que los llevó a la cima de los charts a nivel global.
Hangin' Tough vendió más de 8 millones de copias solo en los Estados Unidos, ganó 2 American Music Awards y convirtió a los 5 chicos en ídolos en todo el mundo. Con giras millonarias, muñecos, cómics, loncheras, perfumes y hasta su propio dibujo animado, New Kids on the Block llevaron el concepto de boy band y el mismo pop adolescente a un nuevo nivel. Entre 1988 y 1991 lograron 5 singles número 1 en Billboard y 2 en el Official Chart de UK. Vendieron más de 80 millones de discos en todo el mundo y fueron los pioneros en convertir el fenómeno teen pop en una industria masiva, donde la música era solo una parte del negocio. Sin embargo, el desgaste fue inevitable. En 1994 se separaron en medio de un descenso en popularidad, pero su impacto quedó grabado para siempre. Sin ellos no habría existido Backstreet Boys, ni NSYNC, ni One Direction. Mientras tanto, en el mundo hispano, la fiebre juvenil también tenía su propio idioma. A comienzos de los 80, Parchís y Los Chamos ya habían abierto camino con una estética colorida y canciones inocentes, pero sería a menudo quien convertiría el teen pop latino en un fenómeno internacional. Con un sistema rotativo de integrantes, Menudo convirtió su recambio generacional en parte del encanto. El grupo vendió más de 20 millones de discos, llenaron estadios en América y Asia y marcaron la adolescencia de la generación X, además de entregarnos una de las grandes estrellas latinas más exitosas de todos los tiempos. En México, Flans modernizó el concepto de cantante pop femenina, mezclando juventud, carisma, energía y moda ochentera, coreografías simples y, por supuesto, letras de amor juvenil. Con solo 11 años, Luis Miguel debutó en 1981 con su primer álbum llamado Un Sol, un trabajo que lo convirtió rápidamente en el niño pródigo de la música latina. Su voz potente y su carisma desbordante hicieron que México lo proclamara como el Sol. De pronto, la chica del bikini azul. En los años siguientes lanzó una serie de discos que mezclaban baladas románticas y pop juvenil, como La chica del bikini azul, Decídete y Palabra de honor, donde su imagen fue evolucionando de niño adorable al de un galán adolescente. Sus canciones hablaban de los primeros amores, corazones rotos y eternas promesas, temas que conectaban con una generación entera de fans que lo veían crecer frente a las cámaras. ¡Te voy a olvidar! Luis Miguel también conquistó el cine latinoamericano, protagonizando películas como Ya Nunca Más y Fiebre de Amor junto a Lucerito, la otra gran figura del pop juvenil mexicano. Desde Argentina, el fenómeno teen pop tuvo su propio nombre, Pablo Ruiz. Con solo 12 años debutó en 1987 y rápidamente se convirtió en un rostro recurrente de los programas juveniles de la época. Su imagen angelical y su voz aguda encajaba perfecto en la fórmula que por ese entonces conquistaba América Latina. Y lo hizo gracias a sus primeros 3 discos que fueron producidos por Rubén Amado, conocido por haber escrito algunos de los primeros éxitos de Luis Miguel. Pablo Ruiz se convirtió en todo un fenómeno local, así como en Latinoamérica, principalmente en Chile y en México. Canciones como Oh Mamá, Cachetada y Océano solo reafirmaron su estatus de ídolo juvenil y adolescente, vendiendo miles de discos y agotando estadios. Sin embargo, a comienzos de los 90, los rumores y el bullying por su orientación sexual comenzaron a circular en los medios y su discográfica decidió no renovarle el contrato, cortando de golpe su ascendente carrera. Pablo apenas tenía 16 años y se enfrentó a un sistema que no toleraba la diferencia en pleno auge del marketing adolescente. En Chile, el fenómeno del teen pop también tuvo su representante, Nicole, que con solo 12 años lanzó en 1989 su primer álbum, Tal vez me estoy enamorando. Tal vez me estoy enamorando.
Con una imagen dulce y una voz fresca, Nicole se convirtió en una figura inédita para el pop chileno. Una preadolescente que cantaba sobre el amor con la estética y el sonido de las estrellas juveniles internacionales, como Tiffany o Debbie Gibson. Le dije que te quiero a ti, que tú eres mi primer amor. Nicole fue una pionera, abrió el camino para una nueva generación de cantantes pop en Chile, demostrando que la escena local podía producir ídolos juveniles con una proyección más allá del país. Estos grupos y artistas hispanos no solo replicaron la fórmula del teen pop anglo, sino que le dieron identidad al mercado musical latino, melodías más pasionales, una actitud más teatral y un sentido de comunidad real entre los fans, además de ser parte de una infancia televisiva que los veía crecer en programas como Sábado Gigante, Sábado Nacional y Siempre en Domingo, alimentando la cultura pop de este lado del mundo. El teen pop de los 80 fue mucho más que música para adolescentes. Fue una cultura, marcó cómo se construyen los ídolos, cómo se diseña un sonido para el público joven y cómo la industria puede fabricar sueños, sonrisas y vender millones de discos. Desde Wham a New Kids on the Block, de Kylie Minogue a Menudo, todos ayudaron a definir una década donde la juventud se convirtió en el producto más valioso del pop. Y aunque el sonido cambió con los 90 y a muchos de estos artistas les costó encontrar un lugar en las décadas posteriores, el espíritu siguió vivo, porque cada generación necesita su propio despertar musical y en los 80 fue por primera vez a escala global. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video documental sobre el teen pop de los años 80. En los comentarios me gustaría saber si habías escuchado antes a estos artistas o sus canciones. ¿Fueron parte de tu infancia o adolescencia? En mi caso, gracias a mi hermana conocí toda esta música. Nací en los 80, pero era muy chico cuando ella escuchaba y estaba pasando todo esto, pero inevitablemente quedaron en mi subconsciente y eventualmente los fui redescubriendo. En la descripción te dejaré una playlist con todas las canciones que aparecen en este documental. Y si te gustó el video, por favor, no olvides dejarme tu like, que es lo más importante para poder seguir creciendo. Mi nombre es Sebastián y nos vemos en un próximo video. Chao.